Gracias por estar acá, es para nosotros, para Factum, un honor tenerlos. Es nuestro primer conversatorio, estamos muy contentos porque estén acá, por haber reunido a este panel muy interesante para esta plática. Es una plática entre colegas, es una plática para discutir un fenómeno actual en el periodismo. Así que pues les voy a presentar, mi nombre es César Castro, yo soy jefe de redacción de la revista Factum. Tenemos el gusto de tener a Margarita Funes, jefa multimedia de la prensa gráfica, a Ricardo Baquerano, jefe de redacción del Faro, a Alejandra Gutiérrez, periodista independiente de Guatemala, y a Jimmy Mejía, periodista del blog. El gusto de tener también a Oro Villacorta, él usualmente reside en México, es el codirector de la revista Factum, y a él le cedo la palabra para que lleve este conversatorio. Gracias, buenas noches. Hola, bienvenidos todos, muchas gracias, sobre todo por su tiempo, por el interés en el tema que vamos a desarrollar hoy, y gracias a los invitados también por atender a nuestro llamado y compartir su conocimiento y sus experiencias. El tema es súper interesante porque creo que es un tema que va en desarrollo y que va cambiando. El periodismo que estamos viviendo en nuestra región se va desarrollando rápidamente, y vale la pena siempre hacer un esfuerzo de sentarse, platicar entre distintas visiones, distintos estilos y distintas maneras de hacer periodismo en nuestro país, y también en el área. Por eso es que también está con nosotros Alejandra, que nos va a dar una visión de cómo está la situación en Guatemala y hacer una comparación con cómo lo estamos viviendo nosotros en El Salvador. El tema, para quienes no lo sepan todavía, tiene que ver con la viralización en medios electrónicos, con medios web y periodismo, y en qué tanto afecta y qué tanto se puede beneficiar también el periodismo acerca de los distintos enfoques o las distintas maneras de abordar esta situación. Hemos invitado a distintas maneras de hacer periodismo, distintos productos periodísticos y distintos productos comunicativos que están ejerciendo ahorita y que tienen un gran arrastre o que están desarrollándose todavía para lograr los objetivos que cada medio tiene. Así que lo primero es darles las gracias porque están aquí, y yo les voy, además de moderar un poco la conversación que vamos a estar tratando de tener nosotros de manera fluida, también voy a tratar de aclarar un poco cuáles van a ser las reglas del juego. Vamos a tener la primera hora una conversación entre nosotros acerca del tema. Van primero 3 preguntas que son de manera general para todos los que están participando, y luego van preguntas específicas para cada uno de los ponentes que serán comentados por cada uno de nosotros. Luego de esta primera hora de participación vamos a abrir la oportunidad para que cada uno de ustedes y también la gente que está conectada ahorita en el Facebook Live que estamos transmitiendo pueda hacer sus preguntas. Vamos a seleccionarlas y las vamos a transmitir para la mesa. Lo estamos haciendo de esta manera porque queremos que todos tengan la oportunidad de participar. Por eso es que no se va a facilitar el micrófono para que cada quien hable. Nos interesa mucho que hayan distintas preguntas porque nos interesa la opinión y la visión que cada uno de nuestros invitados tienen. Así que, bueno, bienvenidos a cada uno de ustedes, y creo que la manera de comenzar y romper el hielo con el tema es la pregunta que hemos planteado para promocionar y para invitarlos a todos ustedes. Y esto tiene que ver con si es real que la viralización y la necesidad de clics en distintos medios de comunicación están matando al periodismo. Así que voy a empezar de izquierda a derecha. Comienzo con la opinión de Saúl ante esta pregunta. ¿La viralización y la necesidad de clics para ti está matando al periodismo? Hola, buenas tardes o buenas noches. Yo creo que sí, pero es una respuesta que hay que matizar y explicar sin duda. Uno debe partir de la pregunta esta, y dependiendo de la respuesta que le dé, así puede determinar cada quien cuán
cuánta amenaza, cuál es el nivel de amenaza sobre el periodismo que tenemos debido a este fenómeno de la búsqueda febril de clics o de la necesidad de viralizar contenidos. En mi caso, tengo claro de que sí hay una amenaza real, porque observamos dos cosas con este fenómeno que yo no estoy de acuerdo con el planteamiento inicial que hacía el jefe de redacción de Factum, de que la viralización es un fenómeno del periodismo. Yo creo que no tiene que ver con el periodismo, es decir, está relacionado, pero no es un fenómeno del periodismo, porque la viralización, como el fenómeno este de la búsqueda febril de clics vulgar, creo que eso no tiene que ver con el oficio periodístico. Con este fenómeno se están produciendo dos cosas esencialmente. Por un lado, la prostitución de dos palabras, periodismo y periódico, y por otro lado, la degradación una degradación progresiva de la oferta editorial, incluso de medios que tienen una trayectoria de ejercicio periodístico respetable. Creo que el afán de viralizar contenidos o de la búsqueda loca de clics en los sitios en Internet ha llevado a unas prácticas que no tienen nada que ver con la noble tarea de darle a la gente información útil, importante, trascendente para su vida. Es cierto que toda persona tiene una multiplicidad de intereses y que todos gozamos del entretenimiento, de lo divertido, pero creo que hay un problema de enfoque cuando pensamos que hay que privilegiar la cantidad de visitas en nuestro sitio. Ahí donde creo que hay un descarrilamiento peligroso y creo que una clara pérdida del rumbo. ¿Para qué existen los periodistas o para qué existen los periódicos sino para darle a la gente, para poner en manos de la gente información útil que le permita tomar decisiones inteligentes y oportunas sobre el rumbo de su vida? Hay cosas de la farándula que uno dice, sí, yo quisiera consumir algo de eso, todos consumimos ese tipo de información, pero hay un gran problema con qué se privilegia, cómo se maneja en redes sociales. Y bueno, me quedo por el momento por ahí, porque supongo que esto tendrá réplicas o controversia, pero lo dejo planteado como mi piso, digamos. Yo creo que sí hay una amenaza, no sé si llevará a la muerte al periodismo, pero creo que es un peligro real que pone en juego la credibilidad de los periódicos, de los medios de comunicación y de los periodistas, y atenta contra la rigurosidad que debe estar detrás del trabajo que nosotros hacemos. Perfecto. Gracias, Ricardo. Una cosa que se me olvidó decir antes es que además voy a hacer la de árbitro, además de estar moderando, no solo por las posturas, sino también por el manejo del tiempo. Cada uno de nosotros tiene un límite máximo para exponer su punto de 5 minutos para que podamos abordar todas las preguntas que este tema desarrolla. Así que desde ya pido las disculpas si en algún momento voy a tener que interrumpirlo, si alguien se pasa más del tiempo. Vos lo hiciste súper bien, lo hiciste en 3:30, así que vamos bien. Ahora paso a Margarita para que me dé su respuesta acerca si el hambre de clics y la viralización está matando al periodismo. Mira, yo no diría, yo quizás tengo una visión un poco menos pesimista que la de Saúl. Yo sí pienso, no es que lo está transformando, sino que ya transformó al periodismo. O sea, el fenómeno de redes sociales sí lo ha transformado porque, como bien lo decía él, una de las variantes de todo lo que sacamos de esto es que estamos necesitados de clics, porque eso se traduce, por lo menos en el medio donde yo trabajo, en dinero. Pero también creo que a la base de todo sigue estando el periodismo puro y duro. Es decir, que por el hecho de que tengas una nota de espectáculos que
realmente no te dice mucho porque te puede dar igual que la Kim Kardashian se ponga o se quite, sí es un material que la gente lo consume, y creo que lo importante que yo extraigo de nuestro ejercicio en el último año ha sido que nosotros hemos creado un departamento de análisis de data. ¿Y por qué lo hicimos? Porque veíamos la necesidad de ir un poco, íbamos un poco perdidos en que esto le gustará a la gente, lo consumirá, cuánto lo consumen, a qué horas lo consumen, quiénes lo consumen. Nosotros necesitábamos ubicar esas necesidades informativas, porque sí lo consumen, y hay un buen porcentaje de la población, de nuestra audiencia, que consume esa información. Es bien variado los días en los que se consume mucha más información dura que información de espectáculos, pero a lo que nos ayudó esta dinámica de análisis de data fue a identificar nichos específicos por horas. Entonces nosotros tenemos que en redes sociales, en determinada franja de tiempo se consume mucho más espectáculo, en determinada franja de tiempo se consume mucha más noticia dura, mucha más noticia utilitaria, mucha más noticia de migración. Entonces yo creo que sí, el fenómeno de las redes sociales y la viralización de los contenidos ha transformado el ejercicio periodístico, porque ya no tenés aquellas formas tan cuadradas, aquellas formas tan inflexibles de escribir una nota o una crónica. O sea, han surgido además géneros paralelos a los géneros que yo conocí cuando yo estudié hace 20 años periodismo, ¿vea? Y entonces hemos nosotros identificado nichos, necesidades, horarios, y eso nos permite no ir a lo loco y tirar en cualquier momento solamente porque aquella acaba de decir que se desnudó, entonces esto lo vamos a poner ahorita, sino que hay como una estrategia de priorización de información, podría decirle, y esto abarca, en el caso de la prensa gráfica, el universo de información, porque somos un periódico que cubre noticia dura, noticia deportiva, noticia de espectáculos, noticia cultural. O sea, es una cantidad de secciones que se cubren durante el día, y sí hemos, digamos, tratado de ordenar y estamos en el camino de identificar más necesidades informativas para poder atender esa demanda de información que hay de una manera que no se salga tanto de nuestro control, y solo porque nos están pidiendo y porque se lee más el espectáculo vamos a dar más espectáculos, sino que tratamos de hacer un balance, un equilibrio, como repito, por horas, por días, por segmentos, y eso es como una nueva rama del periodismo digital. Fíjate, tenemos una periodista de mucha trayectoria a cargo de esa sección de análisis, y creo que estamos en el camino de no dejar morir el periodismo solamente porque necesitamos viralizar, generar clics y ganar dinero. Ok. Antes de pasar a la opinión de Alejandra, me quedo con cosas que me gustaría que las vayas anotando, porque hablaste mucho sobre transformación, mientras Ricardo hablaba acerca de la viralización y la búsqueda de clics como una amenaza real para la concepción de periodismo. Y lo otro es que veo que los dos también se están enfocando mucho en el tema del espectáculo y la farándula como parte de esa viralización y esa búsqueda de clics. Y aquí quisiera mencionar un estudio que nos hizo llegar William Carballo, que lo hizo con la Mónica Herrera, estudiantes de la Mónica Herrera, que está bastante interesante. En él nos menciona que esta búsqueda de clics y de viralización, las palabras o los temas que más se buscan y las palabras que más se incluyen en los titulares tienen que ver con violencia y con sexo. Así que no sé si todo lo que se desarrolla en la búsqueda de clics y viralización tiene que ver con espectáculos, y cómo entendemos cada quien la farándula como, en el caso de Saúl, como una parte de la amenaza si se hace de una manera vulgar en contra del periodismo. Y ahora sí paso a cederle la palabra a Alejandra, que ella viene de Guatemala, ella es una periodista independiente, tiene mucha experiencia en medios web, así que quisiera que me dieras tu respuesta acerca de esto, si la viralización y el hambre de clics está matando al periodismo.
yo disiento con Ricardo, Saúl. Yo no creo que esto esté matando al periodismo, yo creo que está ocultando al periodismo, es una avalancha de información, podríamos decir incluso en algunos momentos casi de basura o de comida rápida, de lo que sea, pero el periodismo como tal, como lo tenemos que entender, está ahí, y de pronto más sano que nunca, porque una de las estrategias de esa sobrevivencia, creo yo, es encontrar la calidad absoluta. Encontrar la calidad absoluta y el gran reto es lograr esa visibilidad entre toda esa avalancha de material que yo no considero periodismo. O sea, esos atractivos, en algunos casos sí, puede ser un titular maravilloso que se convierte en viral de una información valiosa, pero mucho de lo que estamos hablando, eso no es periodismo, es cualquier otra cosa, contenidos para el divertimento, para el morbo, etcétera, etcétera. Pero entonces yo sí lo separaría, no es que se esté transformando el periodismo, el periodismo es lo que es, acumulando todos estos valores y digamos, estas características que son su génesis, ¿no? Que es un servicio para los lectores, para las audiencias, para el público, para los ciudadanos, y con unas normas éticas que se tienen que cumplir. Si no, entonces deja de ser periodismo y se convierte en eso. Está cambiando, eso sí, los modelos o las plataformas, eso está clarísimo. Cito a Yanina Zenini, esta periodista costarricense, que a mí me parece, es una frase que parece muy, muy obvia, pero a mí me encanta, y dice: el periodismo no está en crisis, lo que está en crisis son los medios de comunicación, ¿no? Los medios de comunicación tratando de encontrar ese modelo de sostenibilidad, de poder pagar la calidad y esto que estamos hablando, pero el periodismo como tal, sigue estando ahí, ¿no? O se puede encontrar en otros espacios, de pronto medios grandísimos que han cedido espacios o cuotas de su tiempo, de sus esfuerzos para generar este otro tipo de información, pero también hay digamos, ejemplos muy relevantes de que ahí está el periodismo. Uno de los ejemplos claros, creo yo, fue lo del New York Times y el Washington Post, ahora con todo el tema de Trump, con las elecciones, y que se multiplicó. Tenía por ahí anotadas las cifras, después sí las encuentro, pero aumentó radicalmente el número de suscriptores en esta época. ¿Qué significa? Que la gente estaba necesitada de recibir información, que había información muy valiosa y que la gente estaba en busca de ellas y que confiaba en estos medios y en el periodismo que hacen. El Washington Post, entiendo que está contratando a 60 periodistas más para trabajar en su departamento de investigación, también apostando un poco por el video, etcétera, pero digamos que se observan esas transformaciones que dan un poco de miedo, pero un poco de miedo también estaba yo haciendo una búsqueda así un poco al azar sobre la desaparición de algunos asuntos. Entonces, por ejemplo, recordarán bien cuando apareció el VHS y se decía que el cine iba a desaparecer, ¿no? Los blockbusters y esto iban a matar a las salas de cine. ¿Qué pasó? Se transformó el modelo de negocio, se convirtieron en salas más pequeñas, el negocio fue la venta de la comida y ya no tanto la de tal, pero el cine sigue estando ahí. En nuestros países también podemos criticar un poco la calidad de cine que llega a nuestras pantallas, pero digamos que fue por lo menos en Guatemala, una transformación de ese modelo, ¿no? Sigue estando ahí el cine, o que la televisión, en tiempo cuando llega la televisión va a matar a los periódicos, y en realidad todavía están por ahí, ¿no? Entonces es esa pelea un poco más por el tiempo, creo yo, de los medios de comunicación, la pelea por el tiempo y por alcanzar a sus audiencias. Algo que está, tú me dices, sí, algo que está muriendo, creo yo, un poco también relacionado con esto del cine, es el concepto de medios de comunicación masiva.
entender a los medios como que va a llegar toda la información a todo el público, etcétera, etcétera, y ahí lo decía bien Margarita, entender un poco más, empezar a conocer a esas audiencias y entender que cada uno de nosotros consumimos de alguna manera, de manera diferente la información. Nosotros decidimos a quién seguimos en Facebook, el Amazon nos recomienda a nosotros qué libros van de acuerdo a nuestros intereses, y entonces un poco empieza a singularizarse, creo yo, esa información que recibimos. Ya no es los medios dando todo para todos, sino que intentando hacer más específico para cada uno de los... Voy a tener que cortarte ahí porque por el tiempo, pero también porque la siguiente pregunta tiene que ver justo con lo que estás hablando, así que para no adelantarnos. Y también ya le damos espacio a Jimmy Mejía. Él viene en representación del blog, uno de los medios más visitados en nuestro país. Tenía el dato ahí, dentro de los primeros 10 páginas web que tienen más visitas en El Salvador, de acuerdo al sitio Alexa, que es uno de los más visitados, aunque no es completamente exacto. Hay 4 medios de comunicación y uno de ellos, que es de los que más visitas tiene, es el blog. También está la página, también está la prensa gráfica y también está el diario de hoy. Así que creo que en la mesa estamos bien representados porque tenemos a 2 de estos medios. Jimmy, dame tu respuesta de qué te parece esto. ¿La viralización para ti está matando o no está matando al periodismo? Bueno, no creo que lo esté matando porque el periodismo como tal nunca va a desaparecer, pero la viralización sí lo está cambiando, porque ahora hay una lucha entre los medios, incluso a veces no solo entre los medios diferentes, sino que por ejemplo hay medios que tienen sus páginas en redes sociales y tienen, por ejemplo, la televisión tiene sus noticieros por la noche, ediciones estelares. Sin embargo, si vos te metes a sus páginas, a sus perfiles y revisas todo lo que tienen en el día, absolutamente todo lo que transmiten en la noche ya está publicado. O sea, no es nada nuevo, prácticamente solo estamos viendo como una forma diferente de presentar un material que ya consumimos, porque ya está publicado, no es algo nuevo. También, bueno, cuando estaban hablando ya es un material que la gente consume, a veces que se publican cosas de farándula, cosas de asesinatos o tienen que ver con el sexo, eso es cierto, o sea, y es esa misma necesidad de generar clics para generar ventas, porque así funciona el medio digital, por desgracia, que si no se tiene visitas no se genera dinero, y si no se genera dinero no puede estar un medio subsistiendo, porque de esa manera como puede seguir publicando y dando empleo y haciendo periodismo de una u otra manera. También la necesidad de los clics viene dada de una manera, por ejemplo, lo voy a poner de esta forma. Antes, cuando se publicaba en redes sociales, solo se tiraba el titular de la noticia, tal cual. Ahora, si se fijan, hay varios medios que utilizan emojis para darle como más impacto a ese titular. Han visto a veces algunos que sale la cara como de asombro. Entonces, a alguna gente le genera curiosidad y les da más curiosidad de poder entrar y le dan un clic. Ese clic se traduce que entras al medio y no te sale la noticia, te sale la publicidad que te carga primero. Si querés leer la noticia, tenés que esperar que esa publicidad cargue, cerrarla y luego leer. Entonces esto creo yo que sí confirma, o sea, más allá de una pregunta, confirma que sí se está intrometiendo mucho la viralización para poder generar esos clics que a la postre se traducen en dinero. También, por ejemplo, como les mencionaba al principio, el periodismo como tal no creo que desaparezca, porque si nos ponemos a revisar ediciones de periódicos de hace 50, 70, 80, hasta 100 años, vamos a leer unos titulares que nos van a parecer extraños y vamos a decir nosotros qué raro lo hacían antes, y para ellos en ese momento era lo más normal. En ese momento ellos con lo que luchaban era con la publicidad que metían diferentes empresas, que a veces un medio duplicaba su tiraje, pero no por noticias, sino que por publicidad. Entonces, ahora casi pasa lo mismo. Se tiran bastantes noticias que en realidad no son noticias. Hay gente que les llama noticias cazabobos, porque realmente si usted las lee o no las lee, si vos las lees o lo que sea, no va a afectar tu día, no va a cambiar tu agenda, no te vas a sentir que has aprendido algo nuevo ni nada por el estilo. Simplemente diste un clic que se traduce en dinero y eso se traduce en que el medio pueda seguir estando ahí. Lo que mencionaba él, que el blog está entre lo más leído. Bueno, supongo que usted ya conocerá en el medio por cómo funciona. Hace rato el estudio que mencionaba él, que se hizo con la Mónica Herrera de la sangre y el sexo, que se conoce como la SS, es lo que más vende. Hay gente que puede criticar esas notas,
pero nos vamos a revisar en el sitio cómo generaliza esas vistas y son las notas que más pegan. Entonces, ¿qué dicen los dueños? Los que les interesan las finanzas y no la clase de periodismo que se haga. Esa nota pegó, ese estilo de notas pega, entonces hagamos ese estilo de periodismo, porque a ellos no les interesa que la gente piense que se hace un buen periodismo, se hace uno malo, sino que simplemente generar ganancias. Mientras ellos generen dinero, les puede importar poco o nada lo que se hable. Si al final la gente los critica, pero lo sigue entrando al sitio, lo sigue visitando y el medio sigue creciendo. Ok, gracias Jimmy. Bueno, esa pregunta fue como un primer acercamiento a todos los temas que están alrededor de lo que hemos planteado. A partir de ahora, ya cada uno de nosotros, para hacer esto como una conversación, cualquiera puede interrumpir, preguntar, para hacerlo más dinámico, o si alguien no está de acuerdo en una situación, plantearlo en el momento para que esto se vuelva más un conversatorio, una discusión, que un simple planteamiento de ideas. Así que me voy a adelantar a hacerte la siguiente pregunta, que ya había dicho que tenía relación con lo que estaba hablando Alejandra. Me gustaría que hablamos un poco, que arranquemos un poco desde la misma constitución de quién o quiénes están ejerciendo periodismo, a qué le estamos llamando medios de comunicación en nuestros países, porque tengo el dato, en los últimos 9 años, más de 230 sitios web han surgido en El Salvador para generar y compartir información noticiosa. Sin embargo, muchos de ellos no están revelando el financiamiento que poseen. Tampoco están dando cuál es la identidad del cuerpo editorial que es responsable de esas publicaciones. Los reporteros en algunos casos ni siquiera están firmando las notas ni tomando responsabilidad de lo publicado. Hay casos, y lo voy a mencionar con nombre y apellido, como el de ITR Noticias, en donde ni siquiera ellos tienen una plataforma web propia, sino que utilizan la de Facebook para compartir o tener un abordaje noticioso. A todo lo que está surgiendo, más de 230 sitios web, a todo se le tiene que llamar medio de comunicación o medio periodístico. Quiero abusar, aprovechando que tengo ahorrados 1 minuto y 40 segundos de mi primer turno. No, solo para cerrar una idea, es que creo que las participaciones de Margarita y de Jimmy dejan claro lo siguiente. Cuando Jimmy dice, por ejemplo, es que de lo que se trata es de una lucha entre medios, y cuando Margarita hacía alusión a los clics se traducen en dinero, queda claro que de lo que están hablando no es de procurar mejor periodismo, no están hablando de eso, están hablando de sostenibilidad, de generar dinero, y eso, de nuevo, no es periodismo. Es decir, hay un problema de pérdida del rumbo, insisto en eso. Y no estoy pretendiendo estigmatizar la cobertura de noticias de cierta área o de otra, del ámbito cultural o de espectáculos, para nada. Para mí se puede hacer excelente periodismo en todos estos ámbitos, en el ámbito del espectáculo, de la farándula, claro. Lo que no considero yo que sea periodismo, y ahí es donde vamos al problema de qué es lo que estamos dándole hoy a la gente, es cuando escribimos una nota sobre el bikini de Lorena Mengíbar, o, por ejemplo, cuando recurrimos a asuntos de charlatanería y hacemos una presunta investigación sobre la casa embrujada de los Girola. Por ejemplo, eso es estafa periodística. O cuando escribimos una investigación sobre llamar al número del terror. Es decir, ¿qué es eso? Y eso pretendemos que alguien nos crea aquí en esta sala que es periodismo. Vaya, yo creo que hay un problema de noción de periodismo. Vos mismo hiciste la pregunta, ¿qué es eso? ¿Qué nombre y apellido le pondrías a eso? ¿Qué es eso? Ya decía yo antes que utilizaría la palabra prostitución para hablar de cómo a todos se le quiere poner esa etiqueta hoy. Todo el que se dice medio de comunicación o periodista pretende que lo que hace es periodismo. No, estamos prostituyéndolo en muchos casos como estos que he mencionado. Yo no aceptaré eso. Vamos a ver. No creo que haya una transformación del periodismo, no creo que se esté haciendo una transformación del periodismo, por la misma razón esencialmente que mencionaba. Y hay que tener cuidado también con esto. ¿Le vamos a dar a la gente lo que la gente quiere o lo que la gente, según nuestra reflexión periodística responsable y honesta, cree que necesita recibir como información? Es decir, en un país como El Salvador, con los problemas de desigualdad, de corrupción política, de crimen organizado,
vamos a decidir darle algo sobre la casa embrujada. Es decir, hay un asunto ético de fondo detrás de esto. Creo que hay que resolver por ahí. A ver, sobre la pregunta, ahora comienzo mis 5 minutos de... Ya te gastaste la mitad. Sí, vamos a ver. Creo que aprovechando el recurso de la Internet, que es relativamente rápido, no se necesita un gran equipo humano numeroso, no se necesita una licencia para operar una frecuencia de radio o de televisión, no se necesita una rotativa carísima. Muchos políticos y algunos empresarios también millonarios han aprovechado para tratar de hacernos creer que hay un medio independiente que da noticias interesantes y que responde a los intereses de la gente, como se supone que debe ser, como en la teoría, cuando uno trata de analizar qué es periodismo, uno dice, eso es periodismo, servirle a la gente. Hay un problema de viralización, de creación de medios de comunicación. Sabemos que hay varios políticos detrás de algunos de estos. Algunos son dirigentes políticos y también millonarios que tienen offshore, que han utilizado Mossack Fonseca para crear unos grandes conglomerados, como Diario Uno, por ejemplo. ¿Para qué crees vos que utilizan estos medios? Para promover su agenda particular, también para apuntalar sus negocios, para emprender luchas particulares contra sus rivales de mercado, puede ser, para hacer más propaganda que la que ya hacen, en el caso de los funcionarios también, con los recursos del Estado, utilizando un medio que no transparenta quiénes están detrás de él, para hacer noticias que pareciera que tienen una redacción periodística, pero ya cuando empezás a leerlas vas descubriendo que no hay nada detrás, que no hay riqueza de fuentes, que no hay buenas fuentes, que no hay idoneidad de fuentes, que no hubo reporteo, y entonces, todo eso creo yo que es un problema, y esto no significaría muerte del periodismo o una amenaza para el periodismo de buena calidad, si no fuera porque algunos medios, incluso con gran trayectoria, se han dedicado a practicar este deporte también. Entonces, cuando yo veo que, por ejemplo, la prensa gráfica publica lo de la casa embrujada y publica también una magnífica historia sobre abuso policial, sobre torturas de la policía a un joven de 16 años, a quien lo tuvieron más de 48 horas capturado, el problema es que estás restándole credibilidad a la información de buena calidad que estás publicando, porque la gente comienza a identificar tu medio con un medio que hace chabacanería periodística, y entonces cuando tenés una información, una investigación seria, bien hecha, pues yo ya tendría derecho como público a decir, sí, pero es el mismo medio que hizo aquella cosa de este tipo. Me duele tener que cortarte ya porque Sí. se te acabó el tiempo y tengo que ceder la palabra a los demás. Vamos con Margarita. Si tenés comentarios para lo que dijo Ricardo o invertir tus 5 minutos para responder lo que te pregunté. ¿Cómo ves eso de que haya medios que no son transparentes en quiénes los están financiando? Y no solamente desde el financiamiento, sino desde la publicación de las notas, que se esté abusando de publicar sin firmar y sin tomar responsabilidad de lo que se está transmitiendo. Bueno, yo sí creo que hay una fiebre de medios de comunicación. Sí son medios de comunicación en el sentido estricto porque comunican algo. La manera en la que lo hacen y lo que comunican es otro asunto. Voy a pedirte que te acerques más al micrófono. Sí. Ahora, medios periodísticos no lo son, no todos, ¿verdad? De entre esos 230 que tú mencionas, seguramente el 95% no lo son. Son medios que comunican y que utilizan ni siquiera plataforma propia, o sea que mañana cierra Facebook, ellos desaparecen. Entonces para mí es nada más una persona que puede ser una persona con intereses súper oscuros, abre una página de Facebook que es tan fácil que no lleva ni 5 minutos y empieza a postear lo que sea. Eso además de que no es información, es bastante irresponsable, y en un país como este tan polarizado, con tanta violencia por todos lados, es nada más un abonar a lo que ya
tenemos nosotros aquí. Respecto a lo que decía Saúl, yo lo veo desde el punto más amplio del periódico. Somos un periódico con una trayectoria de 100 años. En 100 años se han construido secciones, se han construido revistas, se han construido... Y creo que la diferencia está en que si tú agarras el papel físico, tú puedes desechar la revista Viva de los domingos, tú puedes desechar la revista Séptimo Sentido porque no es de tu interés, tú puedes desechar los muñequitos, tú puedes abrir el periódico por detrás y hablar solo de deportes o leer solo de deportes, puedes abrir el periódico en medio y abrir y leer solamente sobre departamentos o economía. O sea, esa es la diferencia que tenemos en el medio físico, ¿verdad? Aquí, tanto el Faro como el blog son medios que nacieron digitales, entonces su lógica y su dinámica es totalmente distinta porque tienen una dinámica vertical y siempre va a ser así. Es diferente la lectura vertical a la lectura horizontal. ¿A qué viene eso con el contenido? Sobre el contenido sí existe el periodismo y nosotros, a diferencia de lo que comentaba el compañero, sí nos preocupamos y seguimos contratando. O sea, yo no tengo a alguien que maneje nada de la parte multimedia, ni nadie que maneje el periódico que no sea periodista. O sea, no contratamos a alguien que maneje redes sociales porque sabe manejar Facebook, porque es experto en eso y puede ser muy bueno, pero una cosa es la responsabilidad que como periodista tiene en el manejo de información y otra cosa es su habilidad para manejarlo. Y Margarita, y si son periodistas, ¿por qué vemos tantas publicaciones que no son firmadas? Que solo aparece como multimedia o internet sin la firma del periodista que las escribe. Fíjate que a veces es recopilación así como de un montón de gente que participa y para no poner todos los créditos, o a veces es nada más retomar un simple dato, pero no es con el afán de escondernos detrás de una publicación. Entonces solo termino la idea de lo que traía. La diversidad de contenidos en una lectura vertical, como sucede en las redes sociales, se mezcla y entonces obviamente tener a un tarotista, eso no es periodismo, eso es entretenimiento, ¿verdad? Bajo ningún concepto nosotros decimos aquí está esta nota periodística y entonces consúltenle a esta persona, pero es entretenimiento y en la flexibilidad que hemos ido teniendo que tener a lo largo de los últimos 15 años, hemos descubierto, como decía al principio, diferentes nichos, diferentes necesidades y nosotros también hemos ido como moldeando la manera en la que presentamos la información, porque en el caso de nosotros creo que es distinta la experiencia de los textos long form del Faro, que en nuestra experiencia hemos tenido de verdad que ir metiendo esos formatos porque no son formatos nativos de web. Nosotros no venimos de la web, venimos del papel. Entonces ha habido una transformación ahí en donde hay información dura, información de espectáculos, entretenimiento, así como lo existe en el papel. Los muñequitos no han llegado ahí, pero si pudieran poner una tira seguramente sería bastante exitoso. Entonces es la diversidad de contenidos y la forma de ver y de presentar ahora los contenidos es que hace que ese periódico desmenuzado parezca que tiene cosas que antes no tenía, pero es que siempre lo ha tenido, ¿verdad? Ok, perfecto. Alejandra, ¿cómo ves vos esta situación? Voy a repetir la pregunta para los que acaban de llegar. ¿Crees vos que se le debe llamar medio de comunicación o medio periodístico a todo aquel que afronta su plataforma web para compartir noticias y lo hace desde la oscuridad de no saber quién financia a los medios y lo hace también sin la responsabilidad de hacerse cargo al firmar la nota que se publica? Yo creo que de los grandes retos que nos pone el Internet o lo digital es el hecho de que ya no hay etiquetas a decir esto es un periódico, esto que usted va a leer aquí es una radio, esto es una televisión y saber qué vamos a esperar de eso. Estos sitios son plataformas de contenido y ya lo que contengan adentro es otra historia, pero ahí está el gran tema, el lector no sabe exactamente con qué se va a encontrar hasta que hace el famoso clic, ¿no? Entonces yo les llamaría plataformas a todo, o sea, plataforma de pronto periodística o plataforma en algunos casos hablan de curaduría, de información,
y curaduría que no en muchos de de estas plataformas, pues no es que se cure demasiado, sino que simplemente se recopilan contenidos, no le quiero llamar ni siquiera información, contenidos que van a ser virales y se pescan con red y se trasladan. Pero a mí me gustaría regresar también a señalar lo que mencionaba Ricardo de esto de mezclar, que me parece bien interesante en esta búsqueda de los medios por la sostenibilidad, mezclar información, esta misma información en muchos casos que ya está circulando por todos lados en la web, junto a información valiosa, rigurosa, etcétera. Porque ahí sí yo creo que puede en algún tiempo convertirse en el maleficio este de Pedrito y el Lobo, o Juanito y el Lobo, no sé cómo le llaman acá, Pepito y el Lobo, que es que al final se queda el nombre, se queda la marca de esta plataforma o de este medio y vamos dejándole de creer, ¿no? O sea, no sé, un periódico que a mí me parece serio y de pronto me pone la noticia de la boa que se tragó al tipo y no sé qué, y días después se sabe que era mentira y al lado me está enseñando este reportaje. Entonces yo creo que lo que después de que pasen todos este caos, yo creo que lo valioso va a ser o lo que tendrían que valorar los medios es la rigurosidad, su nombre, que se les considere un periodismo de verdad serio, ¿no? Entonces su gran valor va a ser ese, ser un medio de referencia con altos niveles de calidad y no el medio que me llenó de un montón de basura. Yo creo que al final, ahorita estamos en el gran, por algo se le llama virus del clic, y es como que la gran novedad y todos queremos tener clics, pero ya se está probando que incluso, o sea, y a nivel de los primeros que empiezan a cambiar el rumbo es cuando ven que los publicistas o las empresas que ven que su dinero no se está invirtiendo bien, ¿no? Entonces se paga por clic, pero se sabe que es un clic así y que luego la gente se va y no vuelve nunca, que esa publicidad pasa desapercibida, y en cambio la apuesta tendría que ser, o la apuesta empieza a ser de la gente que está pagando por publicidad, de aliarse con marcas o con medios que realmente tienen una reputación alta. Entonces yo creo que esto de los clics también van a ser un poco como el oro del tonto, que ahorita es una gran novedad, va a ser rico a mucha gente por un tiempo, creo yo, pero que luego yo creo que el mismo mercado va a caer por su propia cuenta, creo, o quiero creer, no sé si soy una ilusa, y que digamos que los medios que realmente van a permanecer son los que hagan su trabajo y no estén buscando cualquier cosa para de alguna manera engañar a su audiencia, ¿no? Yo creo que se va a valorar mucho ese respeto a la audiencia, el asunto de la lealtad, ¿no? La lealtad con nuestros lectores, con nuestro público, y la lealtad es un asunto en doble vía. El público nos puede ser muy, muy leales a nosotros, pero si nosotros no les somos leales a ellos, pues entonces ya es otro tipo de relación y que puede ser muy arriesgada a futuro, ¿no? Ok, perfecto, Alejandra. Jimmy, volviendo a la pregunta original, mucha gente quisiera saber esto en el blog. ¿Quiénes financian el blog y por qué en el blog muchas de las notas no llevan la firma de quién las ha reporteado o quién las publica? ¿Eso es una decisión editorial? ¿Es una decisión de los dueños del blog? ¿O cómo es que se ha dado esto? Bueno, antes de responder concretamente a eso, voy a hablar de lo general que había dicho al principio. Okay. Bueno, cuando la gente a veces se pregunta quién ejerce el periodismo, qué es periodismo, muchos piensan que a veces por tener un espacio en un medio y publicar, que aparezca tu nombre, esa persona puede ser periodista, y a veces puede ser el hermano del dueño, un amigo o alguien que simplemente por A o B motivo tiene un espacio y no tiene ni idea de lo que se está haciendo. También a la hora de qué es periodismo, por ejemplo, él hablaba de la idoneidad de las fuentes o la calidad de las fuentes. Muchas notas, por ejemplo, que se hacen,
a saber cuántas de esas podrían llevar errores. Lo que pasa es que la gente común no tiene un tiempo ni tiene dinero para pagar abogados y demandar y decir, ese dato no es así, me han difamado, esto es incorrecto. Entonces los medios siguen haciendo el mismo tipo de noticias, y cuando sucede algo que hay una demanda y se vuelve un escándalo, hemos notado que el denominador común es que es una persona que tiene un alto poder económico, pertenece a la élite. No hay nadie que venga, un pobre por decirlo de esa manera, y diga, así yo quiero demandar a él porque me dijo que había comprado pitos y compré frijoles. O sea, nunca pasa eso, siempre son cosas de gente que tiene mucho poder económico. Bien, lo que hablabas ahora de lo del blog, que por qué... ¿Por qué no se firman las notas y por qué no se manifiesta en la página quiénes están detrás del blog y cómo se financian? Bueno, es un poco de todo, pero al fin y al cabo, creo yo, y es de lo que puedo hablar, que viene también siendo una decisión del dueño. Por ejemplo, creo también que todos los medios que se financian y viven a través de la publicidad están de alguna manera condenados, porque un medio no puede publicar algo que contradiga al que te está dando de comer, es decir, quién muerde la mano de la que come. Y eso es una cuestión como de lógica, porque, por ejemplo, digamos que alguien de aquí funda un medio nuevo y lo está financiando Super Selectos. El día de mañana, o de lo de Omnisport, para que es el caso más reciente, si ustedes hubieran publicado algo de lo que pasó en ese almacén cuando ellos les están publicando, su medio se muere ese día. Porque, o sea, no puedes estar haciendo una mala publicidad o malos comentarios cuando de ahí te están financiando. Bien, lo que no aparecen... ¿Crees que es incuestionable eso? Es que más allá que yo lo crea, es como la historia lo ha demostrado. Porque han habido casos también de periódicos cuando nacen, critican tal político o critican a tal empresa. De repente se deja de sacar algo en contra de esas empresas o personas, pero ya está esa persona publicitando en el medio o esa empresa. Es decir, ¿qué coincidencia es esa que dejó de publicar pero ya aparece ella publicitándose? Entonces creo que eso, más allá de una opinión o de que alguien lo piense, es algo que está demostrado, y si nos ponemos a revisar casos por casos es así, aunque no nos guste, pero es la realidad que tenemos, porque vivimos de la publicidad, es decir, los medios, los dueños, ¿verdad? Y obviamente los dueños nos pagan a nosotros, que también gracias a eso podemos tener un trabajo, gracias a eso hay carreras que hablan de periodismo, porque si nos vamos a los periódicos que no tienen un financiamiento que sea de la publicidad, medios como El Faro o Factum, nosotros ellos mismos ahí pueden leer ellos cómo se financian y no dicen nos publicita tal empresa, vivimos gracias a esto. Entonces ellos de alguna manera no están amarrados a eso, porque ellos pueden publicar. ¿Y qué pasa si les dicen algo? Mire, yo aquí tengo mis fuentes, puedo demostrar lo que he hecho, tal periodista lo tiene, tal fuentes. Es decir, que no tienen ningún efecto las amenazas o reclamos que pueda hacer esa persona o dicha empresa. Para entenderte bien, estás diciendo que un medio que vive de la publicidad está destinada o amarrada a nunca contradecir a quien está pagando esa publicidad. De la publicidad, de los partidos políticos o de las posiciones marcadas, digamos, ya sea de izquierda o de derecha, porque aquí podemos ver medios que están claramente identificados como de izquierda. Y así sea que el FMLN, un funcionario, ha cometido algo grave, jamás se va a hablar de eso. Al igual que pasa con Arena, los medios que protegen a ese sector. O sea, eso es así. Y cualquiera que no crea simplemente revisa algo y ahí en los mismos comentarios están. Y tal medio, ¿por qué no publica tal cosa? Ah, ya sé, porque lo defienden. O sea, eso se puede ver, es tangible, no es de imaginárselo, sino que es real. Y con respecto ya centrándose específicamente, ¿por qué no se firman las notas? Prácticamente es una decisión del dueño, porque muchas notas no son serias. Y a veces, como periodistas, nosotros, unos compañeros, preferimos poner esas cosas porque, sinceramente, hasta cierto punto hay un temor de que alguien nos pueda hacer algo afuera, pues, porque alguna vez han visto, por ejemplo, cómo se publica acerca de Cristiano Ronaldo y los comentarios que eso genera. Cualquiera podría pensar que, puchica, todos los del blog como son fan de este jugador, cómo hablan, pero, o sea, no saben, pero si voy mañana a algún lugar, voy con la camisa del trabajo y encuentro gente que es del equipo contrario, puede pasar algo, o sea, y a veces nada que ver. Entonces puede ser quizás como una medida también de nosotros, como de cierta protección, para no también caer en ese juego, en ese riesgo. Ok, perfecto. Bueno, quedan muchas preguntas y el tiempo nos está comiendo, así que ahora les voy a pedir a todos que seamos lo más breves posibles. Sobre la última pregunta general,
me gustaría que la respondiéramos cada quien en apenas un minuto, si es posible. La verdad es que la pregunta es bien concreta. Más allá de generar mayor lectura, mayor tráfico de lectores, esto es una búsqueda entendible de todos los medios de comunicación. Pero ¿qué tan rentable económico es para cada medio? Si lo han medido y si tienen certeza de que a mayor cantidad de clics representa un incremento económico en el medio, si es tan así la situación. Yo creo que sí, es que esto tiene que ver con lo siguiente. Las agencias de publicidad o los anunciantes están empecinados en atenerse esencialmente a esto. ¿Cuál es el tráfico, el nivel de tráfico de este medio de comunicación? Ese es un criterio esencial por medio del cual toman la decisión de si pautan en tu medio o no pautan. Eso es fundamental. Lo que pasa es que la pregunta tenemos que hacérnosla nosotros los periodistas y los medios de comunicación también. Pero si yo me atengo al mismo criterio de los anunciantes, no me desnaturalizo, no me convierto en una cosa distinta. Es decir, ¿cuál es mi función? Mi función no es darle información útil y rigurosa y responsable responsable a la gente. Entonces, si utilizamos ese criterio, el mismo filtro que los anunciantes, que los políticos que quieran pautar durante la campaña electoral también donde haya más tráfico, entonces digámosle adiós al periodismo y quitémonos esa etiqueta, ¿verdad? Ok. Margarita. Mira, cuando los clics de la plataforma, yo me voy a referir más a Facebook porque es de donde viene la audiencia más masiva, creo que para todos los medios. Cuando ese clic que la gente hace en Facebook te lleva a una nota en tu sitio, a un video en tu sitio, a una galería en tu sitio, se traduce en dinero. No quiere decir que por eso la prensa gráfica sea sostenible en Internet, porque está en Facebook y la gente da clic y tiene 1,5 millones de fans. O sea, no es tampoco así, pero sí es traducido a dinero. Ahora, tampoco es el único criterio, porque si vos tenés un video nativo en Facebook, una alerta noticiosa, y la gente le puede dar miles y miles y miles de clics ahí, eso no se te traduce en nada. Eso nada más alimenta Facebook y alimenta la viralización y tu presencia como marca dentro de Facebook, pero eso no se traduce en dinero. Entonces, sí hay una dinámica y que tenés que equilibrar, porque Facebook te castiga si vos pones solamente material que va hacia tu sitio. O sea, tenés que poner material nativo, y por eso es tan importante conocer la dinámica, las estadísticas, cómo funciona Facebook detrás de eso que vemos, ¿verdad? Entonces te castiga si no pones material nativo, que no te lleva a nada. Eso solamente los alimenta a ellos. Ok, gracias. Alejandra, en tu experiencia, ¿sí has visto que a más visitantes, más dinero? Por experiencia no lo sé, porque vengo, digamos, de un medio específicamente, de plaza pública, en el que ya Jimmy mencionaba algo sobre los medios que, digamos, que no se sostienen a partir de la publicidad. Entonces no tengo esa experiencia. La forma de medir el impacto o el éxito del medio es otra forma de medir, ¿no? Que básicamente es ese impacto, que la información le llegue a los lectores. Pero yo, como ya más o menos mencionaba, sí me parece que de pronto en este momento sí puede ser, porque es la lógica que están manejando el mercado, pero que se transforma día a día. Sabemos que el señor Zuckerberg le encanta estar cambiando los algoritmos y etcétera, etcétera. Entonces, lo que puede funcionar ahora y me puede traer plata ahora, dentro de una semana ya puede ser otra historia, ¿no? Un asunto a resaltar bien interesante, me parece a mí, creo que fue hoy o ayer, que se lanza esta iniciativa, por ahí anoté el nombre, de una serie de organizaciones, una iniciativa para a ver si lo encuentro, para mejorar la calidad de los medios de comunicación, pero para mejorar ante todo la
literacy puede ser que le dicen la alfabetización de la lectura de los medios, ¿no? Sí. Entonces, una serie de personas, de fundaciones, ponen una plata, $15 millones para mejorar y para educar a nosotros las audiencias, porque ese es un básico. O sea, a mí me parece muy revelador que se esté hablando de asuntos éticos, digamos, del periodismo, como que es como es, que los medios de comunicación se tienen que plegar a sus anunciantes y que se vea como un asunto normal. Y me parece que de pronto muchos lectores lo saben y nadie ha explicado esos asuntos de ética que se tienen que ya me pasé y me pasé para otro lado, que era que el mismo Zuckerberg está pagando plata para este proyecto súper ambicioso de mejorar en la calidad de los medios. Entonces, digamos que se mueven cosas y yo creo que ese clic y ese rebote de lectores no va a ser momentáneo y se va a valorar otro tipo de cosas como esa permanencia, como la reputación de los espacios. Muy revelador me parece a mí que ahora agencias de publicidad o grandes empresas empiezan a utilizar a individuos con lo que le llaman influenciadores, ¿no? Que son personas que se han ganado su propia reputación porque es muy guapa o porque hace mucho deporte y es súper sano, para promover sus propios productos. Entonces, una persona es pagada para que promueva. ¿Por qué? Porque esa persona se ganó su reputación, que también puede ser muy dudoso porque de pronto aparece tomándose algo así como que sin que diga que lo está pagando, pero digamos que Sí. lo pongo de ejemplo para decir el clic. Voy a tener que interrumpirte, Alejandra, porque sí, ya el nos clic pasamos. va a cambiar, pienso yo. Perfecto. A ver, Jimmy, ¿qué pensás de esto? En el blog es así, la cantidad de visitas, a más visitas, más dinero para el blog. Sí, y no solamente el blog, sino que prácticamente, como dije hace un rato, todos los medios que viven de la publicidad, porque por ejemplo a la hora de vender contenidos hay tantas formas de hacerlo, o sea, está bien cementado. Por ejemplo, cuando se le da clic, el clic la gente piensa que solo es un clic, pero hay varias cosas o varias formas de publicidad que entran en juego. Por ejemplo, a veces el orden en que se aparece la publicidad cuando entra al sitio del medio, el primer anuncio que aparece, así como va organizado todo eso, así es el coste que tiene. O sea, si yo quiero un anuncio arriba, ese es más caro que si lo pongo hasta abajo, porque la gente a veces lee 2 párrafos, ya no baja, no vio mi anuncio, y a mí no me sirve de nada, pero la gente que está arriba sí. Entonces creo que sí, o sea, es de vital importancia para un medio que vive de la publicidad un clic, porque también hay gente que, por ejemplo, no le da clic a la noticia, pero sí revisa la fanpage del medio para ver qué ha publicado. Entonces también, por el alcance que esa nota o ese post ha tenido en Facebook, también se vende. Es decir, que prácticamente todo se vende, no se regala nada. Y por eso creo que es indispensable un clic o el hecho de que solo que alguien publique en su buscador de Facebook el nombre de un medio y entre y revise lo que hay, solo con eso Facebook ya está registrando que tantas personas han entrado a ver ese material, y por eso creo que sí es indispensable las visitas que se hacen, ya sea dando un clic o no. Perfecto. Bueno, ya llegamos a la hora de conversación y como dijimos al principio, se pasaron unos papelitos para que todos ustedes nos hicieran algunas preguntas. En específico pedimos que cada quien pusiera su nombre y su apellido para sostenerlas, así que voy a pasar a esa sección. También hemos tomado en cuenta a la gente que ha estado conectada en Facebook Live, así que bueno, la primera pregunta es de José Luis Sanz de El Faro y la pregunta va para vos, Jimmy, y es clara: ¿quiénes son los propietarios del blog? Pues ni yo lo sé. ¿No crees que es importante que se sepa? Sí creo que es importante, pero sinceramente, o sea, cuando algo se maneja con hermetismo, incluso para los propios trabajadores, es por algo. Y si uno tiene varias ideas, pero no tiene la certeza, uno como periodista no es solo hablar, sino que es como que estás dando un supuesto y al final es caer en un error. Por eso soy sincero y mejor digo, no estoy seguro. No soy seguro y no puedo decir con certeza o afirmar tal persona lo es. Perfecto. La siguiente pregunta es para Ricardo Vaquerano. La hace Luis Cruz. Pregunta: ¿acaso el Faro está más allá del bien y del mal y por eso no tiene agenda? ¿Qué diferencia la posible agenda del político con offshore de la de Carlos Dada?
Bueno, no entiendo el punto de partida para esta pregunta. Está clara la agenda del Faro, de hecho la tenemos definida en 6 ejes de trabajo, se la puedo exponer. Hay una agenda bastante clara de cobertura política, creo que destaca también nuestro trabajo en el área de crimen organizado, de corrupción, en el área de impunidad y memoria histórica también, es una de nuestras áreas privilegiadas. Por supuesto que tenemos agenda, estamos trabajando en agenda de cobertura permanentemente. Los lunes tenemos una reunión de planificación y por eso precisamente es que, por ejemplo, en el taller de periodismo para no periodistas que yo voy a dar en mayo, tenemos una sesión en la que ensayamos una especie de sala de redacción y construimos una agenda de cobertura para que quienes desde afuera miran a los periódicos, a los medios de comunicación, se hagan una idea de cómo se toman decisiones en los medios. Pues sí, definitivamente tenemos una agenda que, para la que no nos alcanzan las manos, en realidad. Pasan demasiadas cosas importantes en este país, en estas áreas que mencionaba. Perfecto. Tengo varias preguntas que no van dirigidas a nadie en particular, así que quisiera que me respondieras esta voz, Alejandra. Dice, hay medios que se aprovechan de la ignorancia masiva para lograr su propia subsistencia. ¿Cuál debe ser la labor del periodismo ético y profesional para lanzar a los medios hacia una corriente anti-alienación? La firma Marco Pérez. Yo creo que si se aprovechan de la ignorancia, decía. Sí. Si se aprovechan de la ignorancia, me parece que sí. En especial cuando se habla de esto, qué sé yo, de las noticias falsas o que se presenta un reportaje con una sola fuente o que se utilizan que haya plataformas o medios de comunicación creados especialmente para hacer manipulación de la opinión pública. Lo hablábamos antes tomando el café. En Guatemala surgieron durante el periodo de elecciones de pronto una cantidad de medios increíble, así digitales y tal cual, súper bien montados, en papel incluso, y básicamente pertenecían que es lo que ya han mencionado ustedes de aquí de El Salvador, pertenecían a partidos políticos que lo que pretendían era manipular la información y básicamente difamar a los oponentes. ¿Qué significa eso? Sí, nos están tomando el pelo a todos nosotros y en ese sentido yo creo que es valiosísimo ahora que mencionaste lo del taller para no periodistas o cómo leer un periódico, también se llamó en algún momento, que me parece que es un trabajo esencial. Y yo creo que en esas transformaciones de los medios de comunicación sí podríamos nosotros empezar a plantear que si el periodismo, porque siempre vamos un poco ignorando a estos otros medios, es así como el clásico entre bomberos no se pisan la manguera, ¿no? Entonces no hablo de esta competencia entre comillas, no digo que están mintiéndole a la gente, y entonces yo sí dejaría como un cuestionamiento para nuestro propio trabajo, ¿por qué no? Tendría que ser parte de ese revelar la verdad, como cuestionamos a los políticos, como cuestionamos a los empresarios, cuestionar a estos medios o a estas plataformas, porque están afectando, ¿no? Están afectando a lo que mencionaba Jimmy, de personas que no se pueden defender ante una difamación, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que sí sería parte del trabajo del periodismo, pues revelar que no se está diciendo la verdad, que se está manipulando, revelar también el tema de la propiedad de los medios, porque en muchos casos ya se sabe, hay medios de comunicación pues relacionados con políticos, etcétera, etcétera. En Guatemala muy reciente con todo lo que se destapó con el expresidente y ex vicepresidenta que tenían a un medio de comunicación para ellos, ¿no? Entonces sí me parece que una de las tareas que tenemos pendiente, que hemos evitado porque
pareciera que es como políticamente incorrecto, incómodo, pues hablar sobre los colegas, pero yo creo que ya tiene que ir, pues tendría que ser parte de ese servicio, porque lo necesitamos saber, y entonces para que no se aprovechen de la ignorancia de Horus, todos nosotros. perdón, solo que no es que haya querido soslayar una parte, es que hubo dos preguntas anterior, la que me dirigieron a mí, y olvidé mencionar lo de las offshore, hicieron una alusión a lo de las offshore. El Faro incluso publicó un editorial en el que explicaba cómo nosotros analizamos aquello que tiene valor dentro del escándalo de Mossack Fonseca, de los papeles de Panamá. Sí. Hicimos bastante reporteo, hicimos mucha investigación. De hecho, creo que no está agotado el tema de las offshore, particularmente lo de Mossack Fonseca. Seguimos trabajando en un par de temas, pero, de nuevo, que quede claro esto. Una cosa es periodismo y otra cosa es información. Y para nosotros es fundamental decidir si hay un caso que denunciar. Lo que publica el Faro casi siempre lleva una connotación de denuncia. Y en el caso de los papeles de Panamá, por supuesto que pretendíamos que aquellas historias que íbamos a contar, construidas a partir de los documentos de Mossack Fonseca, nos dijeran algo. Es decir, tuvimos acceso a grandes volúmenes de información, pasaron muchos nombres ante nuestros ojos, pero eso no significa que haces o publicás esa lista de nombres, es decir, eso sería tirar lodo, pretendiendo que hay un caso de posible corrupción, de evasión de impuestos o qué sé yo, solo porque te aparece un nombre. Tenés que investigar, hacer tu trabajo. Perdón. Ok. Margarita, preguntan, ¿será que el problema de los medios de comunicación es que sus dirigentes no son periodistas, sino empresarios? Lo pregunta Rafael Granados. Pues en el caso de la prensa gráfica en específico creo que no es el caso, porque el director editorial es un periodista y él es quien maneja pues el tema informativo, claro, siempre en constante comunicación con el presidente, pero que es un empresario. Pero en el caso de nosotros estamos con periodistas, entre periodistas, haciendo periodismo todos los días. Ok. Otra que va dirigida hacia el blog, la firma Gabriela Escolán, dice: Jimmy, ¿pudiese afirmar que detrás del blog no existen influencias políticas, para ser específica, de Nayib Bukele? ¿Podrías afirmar eso? Se podría afirmar que no existen. Ajá, que no existen influencias políticas detrás de la línea editorial del blog, y en específico pregunta Gabriela por si hay una influencia de Nayib Bukele. Pues tal vez afirmarlo de esa manera no, porque de alguna manera, bueno, voy a poner de esa forma. Hay varios medios que sacan el trabajo que él hace, pero el trabajo me refiero al trabajo visible, a lo que es tangible, a lo que ustedes pueden ir a un lugar o pueden ver papeles y se puede comprobar. Y hay otros que se pueden encargar, ya sea por una línea no editorial, sino que una línea que viene ideológica, puede ser, y se dedican a atacar todo, así uno lo esté viendo. Entonces, yo siento que más allá que de hacer una defensa o un encubrimiento, más bien es como de destacar el trabajo, quizás como de simpatizar, pero no tanto como de hacer un encubrimiento como tal. Ok, bien. Tenemos también nosotros preguntas que habíamos preparado, que son individuales. Esta te la queríamos hacer a ti, Margarita. ¿Podrías explicarnos en tu caso, en el de la prensa gráfica, por qué existe una dualidad temática o incluso una dualidad de enfoque y hasta de redacción entre lo que se publica en la versión web del periódico y lo que se publica en la versión impresa? ¿Cómo se tomó esa decisión y por qué? Bueno, esto es cuestión de audiencias. El periódico impreso tiene 101 años de funcionar, de hacer periodismo, tiene una audiencia bien específica que se conoció desde hace mucho tiempo. Tenemos un segmento poblacional muy específico, en edades, en estratos, en donde se distribuye el periódico. O sea, sabemos, es bien claro, mapeado a nivel de país, a donde nos lee el periódico físico. Esa es una audiencia. La audiencia digital es totalmente distinta y nos llevó un año más o menos saber a quién estábamos informando.
Y a partir de ahí fue que se tomó la decisión de material que venía del papel, modificarlo para la parte digital, porque no tenés la misma referencia, por decirte algo, no tenés la imagen de Fito Zelaya y acompañado de un titular que diga campeón. O sea, eso no lo tenés probablemente en la parte digital, entonces tenés que adaptar. Un titular que sea campeón no te va a decir mayor cosa en lo digital porque estás hablando de una audiencia mucho más universal, no es una audiencia local, es una audiencia internacional que no tiene la obligación de saber que este es un periódico de El Salvador, que Fito Zelaya es un goleador de la Selección Nacional de Fútbol, que Salvador Sánchez Serén es el presidente del país. O sea, tenés que contextualizarle y para eso tenés que hacer titulares que se entiendan, que sean atractivos y que tengan ese jale que no tenés dentro del periódico porque es otra dinámica de lectura. Entonces, por eso... Y en cuanto al contenido, me interesa mucho lo del contenido, no existen límites, es decir, mencionaban hace un rato el ejemplo de La Casa Embrujada, o está el ejemplo de El fetiche por los pies de Ligia Roca, que son cosas que se han publicado en la versión web. No existe un límite del contenido. Sí, claro, tenemos un límite, o sea, esa es otro tipo de fuente que nosotros tenemos de monitorear cuentas de Instagram, monitorear cuentas de Facebook, de estos personajes de la farándula nacional, de la farándula local, en donde encontramos que hay un gran mercado ahí de noticias, no solamente aquí en El Salvador, sino también en la población que vive, los salvadoreños que viven en el exterior. Entonces es otra manera para nosotros de buscar información. Ellos mismos te dan toda la información y lo único que hacemos es retomarla y como presentársela a la gente. Entonces no es una dualidad ni de enfoques ni de titulares, sino que estamos sirviendo a audiencias distintas con lenguajes distintos. La gente que escribe para Facebook no es la misma que escribe para Twitter, no es la misma que publica en Instagram, porque son lenguajes distintos los que estamos manejando. Perfecto. Desde Facebook Live nos mandan preguntas. Hay una de David Ernesto Pérez para Ricardo Baquerano. Y aprovechó el espacio porque mandó 3 de una vez, así que... en el Faro preguntan cómo es el modelo del periódico digital autosostenible. Pregunta también, ¿durante cuánto tiempo más es sostenible el modelo que posee el Faro ahorita? Y por último pregunta, ¿tiene el Faro un perfil del que dona dinero en su campaña de crowdfunding? Esa última no acabé de entenderla, pero vamos a ver. ¿Es un modelo sostenible? Pues solo el tiempo lo dirá. Vamos a ver. ¿Cuánto tiempo puede mantenerse el Faro con el modelo que tiene ahora? La publicidad es una gran dificultad si se piensa como la fórmula que te dé vida eterna. Es mentira. Creo que el Faro allá por 2010 posiblemente, aquí está el director, pero bueno, igual no hace falta ese detalle, pero creo que ahí por 2010 es cuando alcanzó su cota máxima de financiamiento proveniente de publicidad. Pero el Faro depende mucho de multitud de proyectos en los que agencias, organismos están interesados en investigaciones en ciertas áreas. Si logramos ponernos de acuerdo en términos estrictos, muy estrictos para nosotros en cuanto a que las decisiones editoriales, la jerarquía de la información, qué es lo que se divulga, los hallazgos que se hacen, cómo se manejan, si logramos ponernos de acuerdo, entonces se firma un convenio de cooperación. Y hay otros organismos que permanentemente están dando ayuda al Faro, básicamente para su funcionamiento, digamos. La publicidad no tenemos mucha esperanza de que se convierta en el salvavidas del periódico. Y como en el Faro no hacemos prestidigitación, sino que periodismo, la verdad es que no puedo responder la segunda pregunta de David Pérez de cuánto tiempo puede durar esto. Es muy incierto. ¿Y lo de crowdfunding? Bueno, Excavación Ciudadana, que es una campaña que ya oficialmente tuvo 2 ejercicios, el año pasado y el año antepasado,
es para nosotros una esperanza que se basa en la noción de que si la gente considera que el Faro es una herramienta útil de la comunidad para la comunidad, deberían convencerse de que vale la pena que este periódico siga existiendo. En las 2 campañas anteriores hemos recaudado en la primera alrededor de $25,000 y en esta segunda creemos que va a terminar en unos 32,000 o tal vez suba un poco más. Y hay modelos muy exitosos en otras partes, en Europa particularmente, que a nosotros nos sirven como fuente de inspiración. Es difícil que la gente se despoje de $1, porque detrás de eso hay no solo el aprieto económico del bolsillo de los salvadoreños, sino también la eterna desconfianza en si va a ser bien utilizado tu dinero o a quién va a terminar sirviendo ese dinero. Pero nosotros estamos convencidos de que es un área que debemos trabajar con mucho esfuerzo. Creo que preguntaba también si ustedes tienen un filtro para saber el origen de ese dinero que les están donando y si tienen el perfil de qué tipo de personas son las que les están donando ese dinero a través de esta metodología. Nosotros sabemos quiénes son los que aportan, en realidad no son donaciones, ¿verdad? Son aportes. Y sí, hasta ahora no hemos encontrado ningún nombre desagradable, digamos, y si apareciera, por ejemplo, un Chapo Guzmán, por supuesto que tendríamos que buscar la forma de decirle, no, aquí está su aporte. Perfecto. Solo una cosa que me gustaría ¿Sí? aclarar, ya que me hacían una pregunta hace rato y alguien me acaba de ayudar. Bueno, con respecto al dueño del medio, se llama Manuel Aguilar. No sé quiénes lo podrán conocer, pero ese es el nombre del dueño del blog. También con algunas cosas y específicamente con el tema de las notas que tengan que ver con pandillas. Muchas veces también nosotros preferimos usar seudónimos, es decir, cada periodista por lo mismo de una protección, porque generalmente todos los que trabajamos ahí no vivimos en colonias acaudaladas ni nada por el estilo, sino que zonas donde a veces se dan los hechos. Y en esos apartados y en otras notas que pueden conllevar algún peligro para nuestra persona, es que también nosotros por ese motivo decidimos usar seudónimos para nuestra protección propia, pues. Y como les digo, ¿verdad? El dueño del medio es ese, y lo que ya les había mencionado en un principio, creo que sí se lo dije, que todos los medios prácticamente digitales, así como nosotros, viven exclusivamente de la publicidad. Hay sección de medios como El Faro o Factum, que ellos aclaran, y como lo explicó él también, que tienen otras entradas para poder ellos subsistir. Perfecto. Me llegó otra de Facebook Live. No la voy a leer porque no tiene el nombre de quien hace la pregunta, y eso me conduce a una que teníamos preparada y que te la voy a hacer a vos, Alejandra. Sí, tiene que ver con hasta dónde llega la responsabilidad que tienen los medios, simplemente hasta lo que publican, o también tenés que verificar qué es lo que está comentando la gente, porque a veces se publica una nota y a veces la calidad de la nota puede causarte grima o decepción, pero te puede decepcionar todavía más lo que está comentando la gente acerca de esas notas. Debemos tener un filtro también para controlar lo que la gente está diciendo, sobre todo porque a veces se da el caso de que hay gente que lo utiliza, sobre todo troles, con intereses mezquinos. Sí, yo creo que esa es otra de las transformaciones, que el trabajo del periodista o del medio no termina en el momento en que se va a imprenta, o que se iba a imprenta, sino que debería o debe continuar después de que esta nota ha sido publicada, y yo creo que es parte de nuestro trabajo estar pues conociendo un poco a los lectores. Y sí, que también son discusiones que han habido, que ya han habido al interior de varios medios. En el caso de los comentarios, medios que han decidido cerrar sus secciones de comentarios por este tipo de son casi linchamientos, o se convierte en una información que puede llegar a ser hasta dolorosa, de ver ataques o de ver insultos, etcétera, etcétera. Yo creo que debería haber una especie de un papel así como el tuyo, el papel de alguien que modere. Creo que se deben,
yo no hablaría de censura, pero que tendrían que limitarse comentarios eso de anónimos que inciten a la violencia o que promuevan el racismo, el sexismo, etcétera, etcétera. Sí me parece importante que debería moderarse el debate o el diálogo, pero yo creo, o no sé si es una intuición, que también esos niveles de agresividad a veces también vienen dados por el tipo de información, o por lo menos la experiencia que yo he tenido, el tipo de información y cómo se presenta, o el tipo de nota que es, y que la gente se siente mucho más invitada a ser muy agresiva, etcétera, etcétera, en medios en los que no se respeta al lector. No sé si me explico, Sí. que los niveles de conversación, digamos, que descienden también con el tipo de información que se presenta, con información falsa, etcétera. No sé si es una intuición, habría que hacer un estudio sobre eso, pero entonces yo creo que sí es un ejercicio bien importante y que lo dejamos de lado, que es el de escuchar al lector, invitarlo a que termine de leer la nota o que la lea, porque también está probadísimo que mucha gente solo comparte la nota y no lee, o lee el titular y ya empieza a comentar sobre eso. Eso lo ve uno constantemente, ¿no? Entonces ese diálogo me parece bien importante, pero a veces los mismos lectores y las mismas audiencias se encargan de hacer la moderación, ¿no? Cuando aparece alguien que con un discurso muy estridente, los mismos comentaristas pues se encargan de neutralizarlo. Perfecto. Solo nos queda espacio para una pregunta más, y esta la teníamos preparada para vos, Jimmy. Hay casos, se ha sabido de casos de dueños de medios que utilizan una metodología que es la de tener contratada a gente en planilla del medio, y se les paga a mayor cantidad de clics generen sus notas. Y entonces te queríamos preguntar si el blog tiene esta modalidad en la que la última parte. sí, es los periodistas que están, o los comunicadores que están dentro de un medio, por ejemplo el blog, que los dueños les pagan según, con una tabla de cuántas visitas generan sus notas. Si eso es así en el blog, y si no, igual, ¿de qué manera a vos qué te parece esta metodología en la que vos ganás tanto de acuerdo a cuántos clics y cuánto tráfico generan tus notas? Bueno, pues en el blog no funciona de esa manera. Por ejemplo, se pueden tomar otros criterios como en cualquier medio, por ejemplo, la experiencia que esa persona tenga, los medios donde ha trabajado antes, o si tiene estudios aparte de la universidad. Como digo, características o condiciones que en cualquier lado son lógicas. Por ejemplo, yo soy estudiante, no he terminado la carrera, estoy estudiando allí en la Nacional. Tengo otros compañeros que, bueno, soy el único estudiante, de hecho, otros ya son licenciados y han tenido cierta experiencia. Entonces, esas cosas a la hora de ejercer un sueldo, desde mi perspectiva no lo veo injusto, porque realmente el que estudia se da cuenta que es difícil, y si alguien ya salió y tiene cierta experiencia, no ha sido porque se lo han regalado, o sea, cuesta llegar ahí. Y entonces no se hace de esa manera, sino que es por otras cuestiones como las que acaba de explicar. Pero si hay medios que hacen eso, que no me consta, creo que sería una competencia insana, porque eso hace que el periodista compita por sacar cosas que a veces pueden ser de dudosa procedencia, por decirlo de esa forma, para que el medio genere más ganancias. Y al final el periodista solo se lleva un pequeño tajo de lo que le puede generar. Perfecto. Bueno, se nos acabó el tiempo y me quiero disculpar con todos ustedes, porque sé que todos querían, o muchos querían dar su opinión, querían hablar, pero ya ven que el tiempo nos come, y si hubiéramos pasado a darle la palabra a cada uno de ustedes o a muchos de ustedes, no hubiéramos podido escuchar la voz completa de nuestros invitados. Nos quedaron todavía preguntas sin poderlas hacer, sin poderlas formular, pero creo que podemos repetir el ejercicio en distintas oportunidades, porque esto da para largo. Así que muchas gracias por haber venido y esperamos que se repita la experiencia.